Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias por la presentación. Si no se llega a escuchar bien o si está muy bajo, me escriben abajo en el chat, así yo regulo el volumen eh, para que se Escucha escuche lo mejor perfecto, posible. escucha Bueno, perfecto. ahí como dijo Roberto, la idea de esta presentación es la primera de cuatro. GPERM ha hecho un gran esfuerzo para lanzar en el mercado argentino una lente escleral producida en Argentina, y yo vengo trabajando con ellos hace bastante tiempo y fruto de todo este trabajo llegamos a este desarrollo que tiene el nombre SclearLens. Es una lente escleral para todos los usos que se le pueden dar a las lentes esclerales desde el punto de vista de la corrección de todo tipo de ectasias, también en córneas regulares, también para lo que son condiciones de ojo seco severo o patologías más complejas como puede ser el Steven-Johnson o un pemfigoide, donde se necesita un tipo de protección terapéutica para la córnea. Bueno, Lentes Clear tiene ese objetivo, cubrir todo ese segmento de pacientes. Aquí hay algunas personas que dicen que no escuchan, Roberto, fíjate si se puede solucionar o si es un tema mío. Hay varios que escuchan y otros que no. Perfecto, ¿eh? Escucha perfecto. Este, bien, sigo entonces que aparentemente se escucha. Muy bien. Esta primera charla está enfocada a lo que serían las características de diseño de la lente y para comprender un poco cómo va a ser su funcionamiento. Todas las lentes esclerales de distintos fabricantes van teniendo distintas características que son las que se utilizan como puntos determinantes para hacer las modificaciones para obtener una adaptación lo más satisfactoria o lo más optimizada posible. Esas características están definidas en base al sistema de diseño con el que se hace la lente, y como esto va variando de un fabricante a otro, quien adapta lentes esclerales tiene que tener una capacitación específica del fabricante de ese producto para saber qué son las características que tiene que modificar para mejorar una adaptación. Es muy simple hablar de abrir o cerrar el borde o levantar la ságita, pero cada diseño de lente va a tener distintas condiciones para modificar esos parámetros. Bueno, yo voy a hablar en este módulo 1 sobre las características generales del SclearLens y su diseño. En el segundo módulo voy a dedicarme exclusivamente a lo que son las ápticas tóricas enfocadas a escleras irregulares, que realmente pienso que merecen todo un módulo específico porque de una buena adaptación a la esclera, siendo esférica o tórica o asimétrica, depende que el paciente obtenga la mejor visión posible y el mayor confort también. Escleras tóricas generan flexión del lente, la flexión del lente produce una óptica irregular, esa óptica irregular induce cilindros residuales, aberraciones que deterioran la calidad de visión del paciente. Entonces, es muy importante focalizarnos en eso y por eso es que va a haber un módulo directamente enfocado a lo que serían ápticas tóricas. El tercer módulo, la tercera clase, que también creo que merece todo un capítulo aparte, está relacionado con la geometría revertida. Eh, Dentro del sistema de lentes SclearLens está pensado una geometría revertida para solucionar problemas donde hay una córnea demasiado plana, un trasplante donde el injerto quedó extremadamente plano y después hay un encurvamiento, córneas post queratotomía radial, post LASIK, todas condiciones que
hacen necesario el uso de una geometría revertida. Y la adaptación de la geometría revertida tiene varios condicionantes. Uno de ellos es la selección de la curva base que vamos a utilizar, el alineamiento periférico de la lente y el aterrizaje. Entonces se va a destinar toda una clase enfocada a eso. Y la cuarta clase está destinada a complicaciones, que quienes no adaptaron hasta ahora lentes esclerales, les comento que hay complicaciones, y para quienes se han adaptado esclerales y se han dado cuenta que hay complicaciones, bueno, la idea es saber que existen y tratar de saber cómo manejarlas para minimizarlas o reducirlas en la mayor proporción que se pueda. Sabemos que no en todos los casos se pueden eliminar las complicaciones, porque dependemos de que la córnea del paciente nos ayude, pero bueno, ese capítulo va a estar destinado a complicaciones. Vamos a arrancar ahora con la primera parte, con la introducción a la adaptación y características de diseño de las lentes Escleral Lens. Si a alguien en el transcurso de la presentación le surge una duda, una consulta, algo que no se entiende de lo que estoy explicando, me lo escriben abajo, yo estoy leyendo permanentemente y lo aclaro. La idea es que sea lo más dinámico posible y que todo el mundo se pueda sacar todas las dudas que tenga. En líneas generales, esto es una simplificación del diseño, pero la lente Escleral Lens es una lente que normalmente tiene 5 curvas internas. Esas 5 curvas determinan en líneas generales 3 zonas: la zona que sobrevuela todo lo que sería la córnea, la zona limbal y la banda que apoya en la esclera, lo que sería el aterrizaje de la lente o el landing para los términos que se utilizan en lentes esclerares en inglés. El manejo de estas 3 zonas es lo que nos lleva al éxito o al fracaso de la adaptación. No solamente a la curvatura que tiene la lente en cada una de esas zonas y el despeje que tiene sobre la córnea, sino el diámetro de cada una de esas bandas. Ese diámetro es lo que nos va a permitir tener una lente más centrada o menos centrada, generando compresión en la zona de hora 6 o no, o compresión en hora 3 y hora 9. Bueno, todos esos son problemas que más adelante hablaremos y que surgen de cómo uno maneja cada una de estas áreas. Acá tenemos un esquema, esto es un dibujo realizado sobre una tomografía de coherencia óptica en un corte de segmento anterior de un gratopono. Se puede ver bien, para los que no trabajaron nunca con tomografía de coherencia óptica, esta es una tomografía invertida, es decir, estamos viendo lo que está en negro normalmente es blanco y lo que está más clarito normalmente es incoloro o oscuro. Y podemos percibir bastante bien dónde está la zona del limbo. La zona del limbo, que es la transición. No sé si ven el mouse que yo estoy desplazando sobre la pantalla o no se ve. Roberto, nadie puede ver el PowerPoint, ¿eh? Sí, hay una aplicación. Un minuto, por favor, ya te atiendo, Hugo, que estoy hablando acá, estoy ayudando acá. ¿Estás ahí, Roberto? Sí, ahí estoy. Un minuto. El mouse, la imagen sí se ve. Bueno, perfecto. Word, A ver. Word, Holley. Esta zona, a ver si vamos a dibujar acá. Campus. Esta zona, ¿llegan a ver ahí donde dibujé en celeste? Dale, eso me llamas. Bueno, esa zona es la transición donde tenemos el limbo. En esta sección y en esta. Lo que vemos negro viene a ser ya parte de la esclera, lo que vemos clarito es la córnea. Y acá tenemos el limbo. Entonces, este es un dibujo de un esquemático de una lente que está sobrevolando la córnea, y acá podemos ver cada zona. Esta zona que está aquí, la zona, vamos a ponerla en otro color. Esta zona es la zona corneal.
¿sí? Después tenemos la banda que está aquí, que sobrevuela el limbo, y la banda que apoya en la esclera, por último. La zona que apoya, que sobrevuela el... Perdón, que les pongo un mensaje para los... Cambió el power. Perdón, Hugo. Un minuto quiero que lean ese mensaje. Roberto. Ahí volvió. Está rebelde el PowerPoint ahí. Bueno, vuelvo, ahí apareció de vuelta. Entonces, estábamos aquí con la zona, digamos, que ocupa el limbo. Es una de las zonas más críticas y la que vamos a querer controlar con la lente. Por eso esa lente tiene 3 zonas y cada una de ellas vamos a observar cuál es la altura en la cual queremos mantener una buena separación. Esta separación que está acá es lo que se llama clearance central, o que vamos a utilizar más adelante como clearance central, clearance periférico y clearance limbal. Clearance periférico es este que está por aquí, clearance limbal el que está aquí, y clearance central el que está aquí arriba. Dentro de las características del lente Clear Lens, la característica principal y que yo más valoro es el hecho de tener un manejo del diámetro de la bóveda. La bóveda es toda la superficie del lente que sobrevuela la córnea sin tocarla. Sobrevuela el limbo y sobrevuela la córnea. ¿Y por qué es importante tener un buen manejo del diámetro de bóveda? O la posibilidad de elegir el diámetro de bóveda. Porque no todos los pacientes tienen el mismo diámetro corneal. Tenemos córneas que tienen 10,8, otras que tienen 11,5, córneas grandes de 12,5, córneas de 12,8, hay de todo. Entonces, si tengo distintos diámetros de córnea, tengo que tener distintos diámetros de bóveda, porque si yo tengo una bóveda demasiado grande, la lente no se va a centrar adecuadamente, se va a tender a descentrar. Y si tengo una bóveda demasiado pequeña y la córnea es grande, voy a tener un asentamiento sobre el limbo que no es muy saludable para el ojo. Ese es el motivo por el cual toda la línea de lentes Clear Lens está basada en la observación del diámetro corneal y en el diámetro de la bóveda de la lente. La primera imagen que vamos a tener cuando adaptamos una lente, esto para quienes adaptan Clear Lens ya es muy familiar, es toda la solución fisiológica que está atrapada entre la lente y la córnea, teñida con fluoresceína, y lo que queremos ver es que haya una buena cobertura a nivel de córnea y a nivel del limbo. El limbo siempre es complejo de visualizar hasta que uno más o menos va entrenando el ojo. Es habitual encontrarnos con zonas un poquito más grises en la zona superior, en hora 12, hora 10, hora 2, que es esto que visualizamos aquí arriba, ¿sí? Que se ve más grisecito, que da la impresión de que la lente pudiera estar tocando el limbo. Entonces, la lente siempre tiene en la zona superior un poquito más de grisado, porque por gravedad tiende a caer, tiende a tener un pequeño descentrado inferior, y hay también una presión del párpado superior que empuja la lente hacia abajo. Entonces, todo eso, más el peso del líquido que está atrapado entre la lente y la córnea, hace que la lente tienda a tener un pequeño descentrado inferior. Eso es normal y siempre nos va a pasar. El tema es que ese grisado que vemos arriba no significa que la lente esté tocando el limbo. Podemos visualizarlo cuando hacemos un corte con la lámpara de hendidura y hacemos foco en esa zona en particular. Lo mismo nos puede pasar si estamos ante una córnea oval.
que es muy habitual, específicamente es muy habitual cuando tenemos pacientes muy astigmáticos. No me refiero a astigmáticos por una ectasia, sino astigmáticos puros, es decir, un alto astigmático de 3, 4 dioptrías a favor de la regla, por ejemplo, suelen tener una córnea bastante oval, es decir, que el diámetro horizontal visible es más grande que el diámetro vertical. Esas son córneas muy complicadas, muy complejas de adaptar con esclerales, y hay que tener el ojo muy ávido para no meternos en grandes problemas. Astigmatismos puros, si salimos de la parte de ectasias en córneas regulares, hay que manejarlos muy bien, con mucha toricidad en el borde de la lente, y viendo cómo encaja el diámetro de la bóveda, porque si no, traen descentrados significativos y exceso de clearance en la parte inferior. Entonces, lo que vamos a buscar, volviendo a la imagen que tenemos en el PowerPoint, es una cobertura completa del área de córnea, que más o menos ronde los 300 micrones de espesor, y lo ideal, lo que a mí me gusta, es tener de entrada, en el momento de colocar la lente, más o menos 150 micras de separación a la altura del limbo. Las lentes, cuando están colocadas, al tiempo de uso, se van asentando, se van hundiendo en la conjuntiva, y ese proceso de asentamiento nos va a reducir estos valores iniciales que nosotros teníamos. ¿Cuánto los va a reducir? Bueno, eso es para todo un módulo aparte, porque hay diversos trabajos científicos que se han publicado, se vienen publicando, recientemente se publicó otro, que hablan sobre cuál es el nivel de asentamiento que tienen las lentes esclerales, para poder tener una idea que nos sea de utilidad con un pequeño tiempo de prueba, digamos 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces esos estudios hablan sobre cuánto es el asentamiento que voy a tener definitivo, y la relación que tiene ese asentamiento definitivo con lo que yo observo a los 40 minutos o a la hora de colocarlo, para tener una buena predicción. Mi diferencia de opinión respecto a esos estudios es que no son demasiado claros en la especificación si están trabajando sobre escleras esféricas o escleras tóricas, y si son tóricas, de qué magnitud, y las lentes que están utilizando, qué banda de apoyo escleral tienen, si es ancha o chica. Es decir, son muchas variables que van a hacer que dependa de esas variables el asentamiento. No es lo mismo el asentamiento que tiene una lente que tiene una banda de apoyo de 1 milímetro que una lente que tiene 2 milímetros de banda de apoyo, porque mayor superficie genera una distribución de peso más uniforme y genera un menor asentamiento. Entonces, volviendo a la placa que estamos viendo, lo que nosotros tratamos es de que al momento de colocar la lente tengamos 300 micrones de espesor de clearance central en la zona pico de la ectasia, y 150 aproximadamente sobre el limbo. Bueno, acá lo estamos midiendo sobre un dibujo, sobre una tomografía. Esto después vamos a ver cómo lo vemos con la lámpara hendidura. Pero cuando hablamos de el clearance, yo llamo clearance sectorizado, porque no hay forma en una ectasia de que tengamos un perfil de clearance completamente homogéneo. ¿Por qué no? Y justamente porque estamos trabajando sobre una ectasia corneal. Entonces una ectasia, por definición, nos dice que la superficie va a ser irregular. Y salvo que nosotros generemos una cara cóncava de la lente que reproduzca la irregularidad que tiene la córnea, dejando una separación de 200 o 300 micras, de hecho no nos serviría nada reproducir la irregularidad, porque estaríamos creando una superficie de la lente irregular que no nos corregiría la irregularidad. Entonces, la superficie interna de la lente va a ser o esférica, o en algunos casos podría llegar a ser tórica, pero siempre con una geometría regular. Bueno, al ser esférica, si yo estoy comparando contra una superficie que es irregular, voy a tener lugares que tienen más clearance y lugares que tienen menos clearance, como estamos viendo en esta placa. En el centro
tenemos 300 micrones, ¿sí? Se puede ver que acá la córnea tiene un espesor de 370 micras, y el espesor que hay entre el lente y la córnea es un poquitito menor, más o menos 300. Sobre el limbo tenemos más o menos la mitad de lo que tenemos en el centro, que son 150, el ideal que queremos al momento de colocar la lente. Y después vamos a tener lugares que nos van a penalizar, pero bueno, es una penalización un poco que no nos queda otra, como este de aquí. Más o menos 590 micras en la zona periférica. Si yo quisiera bajar ese clearance, lo podría hacer haciendo una lente muy sofisticada, muy a medida, con una banda periférica muy plana, y en la zona central una zona óptica muy chica que se encurve mucho para mantener más o menos un perfil paralelo. Pero eso no es fácil de estandarizar en una caja de prueba, y tampoco tiene demasiados beneficios el hecho de usar una curva base muy cerrada, porque después nos obliga a tener que poner una graduación al lente negativa muy alta, y eso nos va a dar mucho espesor de material que también nos reduce el oxígeno. Entonces tenemos que conformarnos con que cuando adaptamos escasias vamos a tener zonas de clearance alto y bajo. Y lo que a nosotros nos interesa es la zona de mayor aproximación de la lente al ojo, que es la del pico de la ectasia, que esté en el momento de colocar la lente alrededor de 300 micras. ¿Por qué 300 micras? Porque la lente se va a sentar, se va a hundir, puede hundirse 50, 70, 80, 100, 120 micras, dependiendo un poco si la esclera es tórica, si es esférica, si la lente es grande, si es chica, digamos. Pero si queremos hacer un pronóstico ortodoxo y que nos dé cierto margen de seguridad, podemos suponer que la lente se va a hundir alrededor de 100 o 120 micras. Entonces, si dejamos 300 de entrada, 300, 350, y la lente se hunde entre 100 y 120, cuando la lente esté adaptada con muchas horas de uso, aún tenemos un margen de seguridad, que no tenemos la lente tocando la córnea, no tenemos toque en limbo, y estamos maximizando el nivel de oxigenación con la lente más cerca de la superficie corneal. Por eso es que buscamos los 300 centrales y los 150 en el limbo al momento de colocar la lente. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien todo hasta ahora? ¿Se entiende todo? Bien. Se escucha muy bien. Está cargando la próxima diapositiva. Estamos ahí esperando que termine de cargar. 10 puntos. Bien. Vamos ahora a hablar sobre arquitectura. No, seguimos con las lentes de contacto. Esta parte se llama cimientos y es otra de las características. Así como está la característica del diseño Sclear Lens, que es el manejo de diámetro de bóveda, donde nosotros podemos elegir una bóveda más grande o más chica, o la estándar. Bueno, la otra característica distintiva del diseño Sclear Lens es que los cimientos de la lente van de acuerdo justamente a la altura que tiene la sájita que tiene la lente. Una casa, como vemos acá en la primera foto, una casa chiquita, va a tener cimientos pequeños, porque no requiere soportar mucho peso. Un edificio un poquito más grande, como tenemos en la foto del medio, va a tener los cimientos un poquito más consistentes, más sólidos. Y el edificio que tenemos a la derecha, bueno, debe tener no sé cuántos metros de profundidad de cimientos para no caerse. Bueno, esto mismo que vemos en la arquitectura pasa en lentes de contacto esclerales. ¿Por qué pasa? Porque la lente, a diferencia de lo que es una lente de tipo corneal, rígida o blanda, concentra todo su peso en la banda de apoyo escleral, que es la que vemos en los bordes, que tenemos acá con líneas amarillas, tanto en la lente de arriba grande como en la lente más pequeña. Entonces, no solamente tenemos una superficie de contacto con el ojo que es más pequeña,
sino que además tenemos un juego de presiones hidráulicas que se establecen entre el fluido que queda atrapado entre la lente y la córnea, la mecánica del parpadeo. Sabemos que con cada parpadeo, el párpado superior empuja la lente hacia adentro del ojo, y cuando uno abre el ojo, la lente se vuelve a salir. Estamos hablando de micrones, pero es un efecto que hace una especie de bombeo, una especie de succión que tracciona el líquido desde afuera de la lente hacia adentro de la lente. Ese mecanismo de succión genera que la lente cada vez se adhiera más a la esclera y se haga una especie de ventosa. Toda esa fuerza que estamos metiendo se está concentrando en ese círculo establecido por la banda de apoyo escleral. Cuanto más alta sea la lente, porque la ectasia es más significativa, porque la córnea es más salida y más pronunciada, vamos a tener mayor altura de lente. A mayor altura de lente vamos a tener una mayor superficie con mayor fluido que está adentro, generando esa presión. Y también vamos a tener mayor presión del párpado superior empujando la lente hacia adentro, porque, claro, al estar más salido, el párpado tironea más para adentro. Entonces, si nosotros lo que estamos buscando es que la lente distribuya el peso sobre la esclera de la manera más suave, menos concentrada posible para reducir los problemas de indectación y minimizar la compresión de vasos, justamente buscando ese objetivo es que las lentes Sclear Lens vienen divididas en series, y cada serie se distingue de otra porque va cambiando su diámetro. Al cambiar el diámetro no cambia el diámetro de la bóveda siempre es igual en la caja de prueba, pero lo que vamos ampliando es la banda de sustentación, donde vamos a ejercer la presión sobre la esclera para que la lente se apoye. Este es un cuadro donde se explica qué son las series. La caja está dividida en serie A, serie B, C, D, E, y después está lo que sería la serie F, que son las de borde tórico o óptica tórica, pero que en realidad son lentes de las otras series que se pueden hacer con borde tórico. Entonces tenemos serie A, que tiene 15,5 milímetros de diámetro, y el potencial de altura sagital que puede cubrir es hasta 4.600 micrones. Es decir, va desde los 3.900 micrones hasta los 4.600 de altura. La serie B ya pasamos a un diámetro de 16,5, estamos ampliando la banda de apoyo escleral, y ahí nos permite llegar a alturas de hasta 5.470 micrones. Pasamos a la serie C y vamos a 17 milímetros de diámetro, y ahí llegamos ya a 6.000, casi 6.100 micrones de altura. Y después tenemos la serie D, que es para casos extremos, que son de 18 milímetros. Llegamos a los 7 milímetros de altura de lente. Siempre con el mismo diámetro de bóveda. Entonces, si la bóveda es igual, lo que va a cambiar es el diámetro, el ancho de la banda que reparte todo ese peso sobre la esclera. La serie E lo dejo aparte porque es la serie de geometría revertida, tiene 3 diámetros, pero eso va a ser un capítulo aparte en el módulo de geometría revertida, porque es más complejo de explicar que si lo mezclo con esto. Vamos ahora digamos, ya tenemos que las lentes vienen en series con distintos diámetros, y los diámetros están en relación a la altura que pueden cubrir. ¿Cuál es el criterio que utilizamos para elegir la lente de prueba? Esta parte creo que es la que me engancharon practicando antes, y así la voy a repetir ahora. Así como para adaptar una lente rígida a gas permeable, o sí, fundamentalmente las gas permeables nos es de mucha utilidad la topografía, en las lentes esclerales se puede decir que nosotros podemos adaptarlas a ojo, sin topógrafo, sin queratómetro, sin tomógrafo corneal, sin sistema Scheimpflug,
a ojo. Al principio puede parecer un sistema un poco científico, pero realmente es el que termina siendo el más práctico a la hora de estar con el paciente, porque uno simplemente se pone a 90 grados, mira el perfil de la córnea y en base a esa imagen ya uno, cuando atendió 5 o 10 casos, empieza a tener una especie de sensibilidad que le dice, bueno, esta es una córnea que más o menos puede ir con tal altura sagital o tal otra altura sagital. Tenemos que sacarnos de la cabeza el criterio de adaptar en base a la curva base de al radio corneal, o a lo que nos dice la topografía, como tiene el radio pico y el radio más plano, porque son valores que no nos hablan sobre la altura sagital. Podemos tener un queratocono de tipo pezón, donde tenemos un pico muy pronunciado. En el centro, la ectasia está acotada a una zona de 2 o 3 milímetros, y sin embargo no tenemos una altura sagital significativa de toda la ectasia. O podemos tener un queratoglobo, donde tenemos un radio de curvatura corneal alto, pero no demasiado alto, vamos a suponer 49 dioptrías. Sin embargo, las 49 dioptrías están en el centro y en la periférica, casi llegando hasta el limbo de la córnea. Y esa va a ser una córnea que tiene una altura sagital muy elevada. Entonces, el radio de curvatura que vemos en la topografía no es un indicador muy certero del nivel de altura sagital que tiene la lente, que vamos a necesitar para adaptar una lente. Los topógrafos, que dentro de los que yo conozco, salvo el Medmont, que tiene una función de topografía compuesta, donde se hacen 4 topografías, 5. Una central, una superior, una izquierda, con la mirada hacia la izquierda, otra con la mirada hacia la derecha, para arriba y para abajo. Eso genera un mapa compuesto, y en el cual el software permite estimar en un diámetro más o menos de 15 milímetros cuál es la altura sagital que tiene esa córnea. Y ahí sí podríamos tener un valor de referencia para seleccionar una lente de prueba. Pero ese topógrafo en Argentina por lo menos no está disponible. Y en definitiva, si yo tengo que hacer una serie de 5 topografías por cada ojo para ver qué lente voy a probar, termina generando un proceso poco práctico para la atención del paciente. Si tengo un tomógrafo de coherencia óptica, también puedo estimar cuál es la altura sagital que voy a necesitar. Pero también es un proceso engorroso, el equipo es muy costoso, no lo tenemos disponible en general en el consultorio. Entonces vamos a lo práctico. Lo práctico es mirar el paciente de costado a 90 grados, vemos el perfil corneal y elegimos una lente de la caja de prueba. ¿Con qué criterio elegimos? Bueno, el criterio es el que está expuesto en esta placa. Si el paciente tiene una córnea regular, hay diversos estudios publicados recientemente en los cuales se ha medido que en promedio una córnea regular tiene una altura sagital de 3.900 micras, poquito más, poquito menos, aproximadamente en un diámetro de 15 milímetros. Entonces nosotros sugerimos en el sistema, en la lente, en la caja de prueba SclearLens, utilizar la lente número 2, que vemos ahí que coincide con la tomografía en color verde, está pintada de verde abajo. Es una lente que tiene curva base 8, es de la serie A, tiene 15,5 milímetros de diámetro, tiene 4.170 micras y menos 1 de aumento de potencia. Esa es la lente que uno probaría inicialmente, después hay que ver cómo queda, y en base a lo que uno evalúe va haciendo modificaciones o cambios en la caja de prueba, pero es cómo selecciono la primera lente que voy a probar. Supongamos que tengo un paciente que no tiene una córnea regular, que ya tiene una ectasia. Tiene una ectasia, pero no es muy significativa, puede ser un queratocono grado 2, o incluso grado 3, pero no una altura sagital muy elevada. Bueno, vamos a probar la lente número 3, que es la que está en amarillo, abajo, y tiene una sagita de 4.362 micras. También es de la serie A, y tiene 15,5 milímetros.
Si vemos ya a ojo que estamos ante un flor de keratocono donde se ve el síndrome de Munson bastante marcado y nosotros observamos la elevación, podemos ya lanzarnos con la lente número 6, que es de la serie B, tiene 16,5 milímetros de diámetro, ya aquí ampliamos el diámetro de la banda de apoyo, y tiene 5075 micras, pegamos un salto importante. Si vemos que el keratocono es muy marcado, que es una ectasia muy significativa, vamos a una lente más alta, que tiene 5.000, casi 5.700 micras, y con 17 milímetros de diámetro, que es la lente número 8. Y después tenemos una lente para casos muy puntuales, que son esos que ya uno ve el keratocono a simple vista, de frente, uno ya le ve el ojo todo saltado, muy complicados, que no toleran ningún tipo de lente de contacto, ni siquiera se les pueden sostener en el ojo. Bueno, ahí tenemos para casos extremos la lente número 10, que tiene 6.500 micras en 18 milímetros de diámetro. Cada una de estas lentes tiene que ser colocada en el ojo, evaluado el clearance, el diámetro de bóveda, si hay toque en limbo, si no hay toque en limbo. Después tenemos que evaluar el apoyo sobre la esclera. Y sobre eso, sobre esa observación vamos a hacer modificaciones o vamos a elegir la lente definitiva posteriormente. Y acá el último caso de la foto de la placa es una córnea oblata, se puede ver fácil en la tomografía, seguramente un post-LASIK con una postkeratotomía radial, y para eso tenemos tres lentes en la caja de prueba que son de geometría revertida, con curvas base bien planas, curva base 9,5, curva base 9,3 y curva base 9, en diámetros que van desde 15,5 hasta 16,5 milímetros, variando su altura sagital. ¿Cuál es el objetivo de tener estas lentes? Bueno, primero el de reproducir el perfil corneal lo más similar posible con una lente de geometría revertida. Cuando tenemos una córnea tan plana y quedó así después de una cirugía refractiva, es porque en realidad el paciente más o menos con esa superficie tan plana es con la que alcanza un nivel de visión que compensa medianamente su miopía o la miopía previa a la cirugía. Entonces, si nosotros colocamos una lente que tiene un radio de curvatura muy cerrado o medianamente normal sobre una córnea que es tan plana, vamos a generar un menisco líquido muy positivo, de mucha potencia positiva, que nos va a neutralizar el efecto de la cirugía y al paciente le va a hacer volver toda la miopía que tenía previa a la cirugía. Por lo tanto, vamos a tener que compensar en potencia tallada, torneada en la superficie frontal de la lente, la miopía que le trataron de corregir con la cirugía. En cambio, si usamos una lente de geometría revertida con curvas bases planas, que sean bastante paralelas a la superficie que tiene en el centro de la córnea, el menisco líquido que va a quedar entre la lente y la córnea va a ser bastante paralelo, medianamente neutro, y la idea es que la potencia de la lente también sea bastante neutra. Así mantenemos bajo el clearance, bajo el espesor de la lente y maximizamos la oxigenación. Pero vuelvo a repetir, la geometría revertida va a ser un módulo de los 4 que vamos a hablar, porque tiene toda una serie de cuestiones que son sumamente interesantes para analizar. Esta placa nos muestra la caja entera de lentes de prueba. Tenemos 4 lentes de serie A. Si lo ven muy chiquito se puede agrandar, ponen arriba donde dice maximizar, está la hojita, y lo van a ver más grande. Tenemos 4 lentes de serie A que van con curva base de 8,50 hasta 7,20. Serie B tenemos 3 lentes, 2 lentes serie C, una lente serie D para casos extremos, después tenemos 3 lentes de geometría revertida y una lente de borde tórico. La idea de que haya en la caja de prueba una lente de borde tórico es poder evaluar esos casos donde ya cuando hacemos la prueba observamos un nivel de flexión significativo en una lente esférica, que nos induce a un error en la sobrerefracción de la lente por
producto de la flexión, a veces nos hace pensar que hay un astigmatismo residual que en realidad no es tal, está producido solamente por flexión de la lente. O puede ser que nos encontremos ante una esclera muy tórica, que tenga una diferencia de elevación entre ejes de 400, 500 o 600 micras, que las hay, y entonces colocamos una lente de apoyo esférico y lo que observamos es que directamente ni siquiera podemos retener el líquido adentro porque se vacía porque el borde inferior queda levemente separado de la esclera y le entran burbujas permanentemente o le entran burbujas por arriba. Casi todas las escleras, no todas, pero hay buena cantidad que cuando son tóricas tienen el astigmatismo escleral a favor de la regla. Entonces tenemos el eje vertical, que es el más curvo, y el horizontal, que es el más plano. Y la lente tiende a bascular en forma vertical, y por arriba o le entran burbujas o le entran detritos que ensucian toda la cámara. Con el objetivo de poder hacer una buena evaluación inicial, es que se introdujo dentro de la caja una lente de borde tórico. La lente de borde tórico tiene una toricidad de 250 micras de diferencia de altura entre los dos ejes principales. Y en mi experiencia con ese nivel de toricidad prácticamente podemos resolver buena parte de las escleras tóricas. No digo todas porque hay casos excepcionales que requieren más, pero con 250 micras en general estamos cubriéndonos bastante bien de la gran mayoría. Entonces el sistema es bastante simple, todas las lentes de la caja prueba vienen con bóveda estándar. La bóveda después nosotros la vamos a poder ordenar aumentada o reducida según lo que observemos en la evaluación, y vienen con apoyo escleral estándar. En general es muy raro que haya que modificar la banda de apoyo escleral. Si manejamos bien el tema de la bóveda y le obtenemos un buen centrado, suele ser raro que la curvatura escleral sea tan distinta al radio de curvatura de la lente donde se apoya como para que haga falta modificarlo. Puede ser necesario y se puede pedir más plano o más cerrado, pero por lo general no es necesario. Acá hay una pregunta de Victoria Cribelo que dice: ¿qué diámetro tiene la bóveda estándar? Bueno, la bóveda estándar está diseñada para córneas que pueden ir entre los 11,5, 11,3 a 12 milímetros de diámetro aproximadamente. También depende un poco de cuál es el ángulo entre la esclera y la córnea que se genera sobre el perfil corneal. Porque podemos tener una córnea que sea medianamente normal, de 11,5 milímetros, pero que tenga un ángulo muy pronunciado de elevación a la altura del limbo, y ese tipo de geometría también va a hacer que observemos un toque sobre el limbo, y por ahí es necesario que aumentemos el diámetro de bóveda. Y también puede ocurrirnos que tengamos una córnea más grande, pero que tenga un ángulo de variación de curvatura entre la esclera y la córnea muy suave, y que con la lente de bóveda estándar no observemos toques sobre el limbo. Así que el diámetro de la córnea es un parámetro que lo tenemos que visualizar después en el análisis biomicroscópico. Marco Jiménez dice: al modificar el diámetro de la bóveda se va a modificar el diámetro total de la lente. Eso lleva a que también se modifique el ancho del apoyo escleral. Bueno, es más o menos así, Marco, como lo decís. Si nosotros estamos adaptando una lente que tiene de la serie a 15,5 milímetros de diámetro y tiene bóveda estándar y queremos pasar a bóveda aumentada, la lente va a aumentar medio milímetro el diámetro, es decir, que vamos a pasar a una lente de 16 milímetros. El ancho de la banda de apoyo escleral va a ser el mismo que en la otra lente, lo que va a aumentar es el diámetro de la bóveda. ¿Sí? Creo que esa era la pregunta que tenía Marcos. Bien. ¿Cómo medimos el clearance? Hay diversas miradas respecto al tema de clearance. Hay quienes recomiendan tomar de referencia la córnea,
quienes recomiendan tomar de referencia el espesor de la lente. Yo me inclino más a trabajar con el espesor de la lente, porque es una variable que nosotros podemos conocer con seguridad. El espesor de la córnea es muy difícil conocerlo con seguridad, salvo que tengamos una tomografía, una plaquimetría, y aún teniendo todos esos valores de referencia, por ahí el corte que estamos haciendo no sabemos si está exactamente alineado con la superficie que estamos mirando en el mapa de la plaquimetría para saber cuál es el espesor de la córnea. Entonces es más fácil tomar de referencia el espesor de la lente. En todas las lentes, en los frascos, viene etiquetado el espesor. Las lentes Clear Lens vienen diseñadas para trabajarse en potencias negativas con espesores entre 300 micras y 350, según el diámetro. Las lentes más chicas, de 15,5, se pueden hacer en 300 micras de espesor, y las lentes de diámetro más grande, las series más avanzadas, serie D, serie C, se trabajan en 350 micras de espesor central. El motivo de esos espesores es darle estabilidad dimensional a la lente y reducir la posibilidad de flexión. Al reducir la posibilidad de flexión, se minimizan las aberraciones potenciales por flexión, y además se limita también un poquito el efecto succión que puede darse si la lente es demasiado finita. Y como les decía antes, en el efecto de bombeo, cada vez que uno parpadea, la lente se ajusta y se aplana y se endereza, y ese efecto de bombeo genera tracción sobre la conjuntiva a la altura del limbo, que puede generar un poquito de hiperemia. Entonces, la idea de que la lente tenga cierto espesor es esa, minimizar esos problemas. Bueno, dicho eso, si queremos evaluar el clearance, tomamos de referencia el espesor de la lente. Acá tenemos una córnea con un nódulo, se ve clarito ahí en el centro. Acá lo voy a marcar. El nódulo es esto que se ve acá. Y en la zona del nódulo, que es lo que está maximizado acá, podemos ver, en el cuadro que hace zoom a la izquierda, podemos ver que el espesor del lente prácticamente es el mismo que el espesor del líquido, desde el lente hasta el pico del nódulo. Es decir, que si la lente tiene 300 micras, tenemos un clearance de 300 micras. Es un clearance razonable para una lente recién colocada, antes del asentamiento. Suponemos que cuando se asiente va a bajar 100, 120 micras más, y puede quedarnos en 200 o en 180 micras, que es un valor totalmente razonable para tener un buen nivel de oxigenación y un margen de seguridad que nos dé tranquilidad para un uso de muchas horas por día. Dentro de la caja de prueba, ¿cómo hacemos cambios? Si yo coloqué una lente en un paciente y resulta que me quedó un clearance demasiado elevado, supongamos que puse una lente que me quedó con un clearance de 500 micras inicial, o de 600. Bueno, toda la caja está diseñada para que haya saltos de alrededor de 200 micras entre lente y lente. Es decir que, por ejemplo, acá tenemos el cuadro de la serie A, que arranca con la lente de 8,5 milímetros de curva base, y tiene 3.970 micras. Cuando vemos la lente que sigue, curva 8, ya tiene 4.170, es decir, estamos en 200 micras de diferencia de elevación. Si yo coloqué la lente 850 y la lente prácticamente está tocando la córnea, o me quedó a 50 micras de diferencia, bueno, yo sé que cuando cambie a la lente número la curva 8, voy a subir 200 micras. ¿Es suficiente? Si antes si antes tenía 50, me va a quedar con 250. Bueno, es bastante razonable. En el manual después vienen tablas con todas las lentes disponibles y cuáles son las alturas sagitales de cada una de las lentes. Entonces uno, más allá de que en la caja de prueba no tenga todas las lentes, puede elegir, si yo quiero subir 60 micras o 120, bueno, ahí en el manual, como están todas las lentes disponibles con todas las curvas base
y las ságitas, uno puede elegir cuántas micras quiere subir o bajar cuando va a hacer el pedido de la lente definitiva y cuál es la curva base que tiene que elegir para que quede con esa ságita que estamos buscando. Pero el criterio es ese, que todas las lentes de la caja prueba van de 200 en 200 micras. Es decir, si yo arranco de un paciente probando la lente número 1 de la lente de la caja, y subí 200 micras a la número 2. Subo a la número 3, subo otras 200. A la número 4, 200. Y así sucesivamente hasta llegar a las de geometría revertida, que bueno, ya van con otros parámetros. Acá está un ejemplo de lo que mencionaba antes respecto a la bóveda. Este es el mismo ojo. La fotografía que vemos a la izquierda es la lente de la caja de prueba con bóveda estándar. Esta es una córnea grande de 12,3 o 12,4 milímetros de diámetro. Y se puede ver cómo hay una sombra oscura arriba que incluso llega hasta abajo, toda esta parte que está aquí. Ahí. Y aquí abajo vemos sombra oscura. ¿Sí? Esa sombra oscura nos está diciendo que hay una aproximación al limbo. Esta foto está sacada cuando está recién colocada la lente. Si yo hiciera un corte con luz blanca, no con luz azul, con luz blanca, sobre la sección donde veo sombreado, probablemente visualizaría que hay 50 micras o 60 micras de clearance. Pero ¿qué pasa? Yo sé que esa lente se va a hundir cuando se asiente. Entonces, si yo ya veo esto, ya me puedo anticipar y yo ya sé que cuando se hunda va a tocar. Por ese motivo es que se pidió en este caso una bóveda aumentada, que es la foto que vemos a la derecha. Y en la foto de la derecha ya tenemos una mejor cobertura del área limbal. Tenemos un grisado arriba, que es lo que les mencionaba antes, que siempre puede quedarnos un poco por el descentramiento por gravedad de la lente, pero ya acá tenemos un margen de seguridad más amplio. Acá hay un par de preguntas. Anaí Vasca dice, indica la variación de potencia en el manual. En el manual están las tablas con todas las lentes disponibles y la graduación se puede pedir la que uno necesite en cada una de las lentes. Métodos, Elizabeth Gutiérrez Aloy dice métodos para evaluar el clearance. Bueno, el método más efectivo a mi gusto es la lámpara hendidura, utilizar luz blanca con mucha potencia, al máximo diría yo, un haz de luz bien delgado, lo más fino posible, haciendo foco sobre la zona del ojo que quiero evaluar el clearance. Hay que hacer una especie de barrido, no me sirve hacer una imagen central y nada más, porque en las córneas conectáceas tenemos justamente irregularidades, por ahí la córnea está elevada un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, después tiene una depresión, después tiene otra elevación, entonces tenemos que hacer una especie de barrido con la lámpara hendidura, escaneando toda la superficie para visualizar que no haya toques. Podemos igual partir de la imagen de frente, como es la de la fotografía que tenemos ahora en la placa, que ahí nos dice más o menos si hay alguna zona con mayor acercamiento, la vamos a ver un poquito más grisada. Entonces sobre esa zona nos acercamos después con la lámpara, con el haz de luz blanco, para ver cuál es el clearance en la parte más crítica de la ectasia. La iluminación conviene ponerla de frente o levemente inclinada, y el punto de observación de la lámpara hendidura girarlo aproximadamente 45 grados para tener una buena percepción de la profundidad de clearance. No conviene mirar de frente y poner la luz de frente, porque no tenemos perspectiva para ver el corte de clearance. La foto que yo les mostré antes, esta, si ustedes miran el iris que se ve de fondo, eso da una pauta de que el punto de observación desde el cual saqué la fotografía es bastante inclinado, entre 45 y 60 grados respecto al punto de iluminación. Cuanto más me inclino,
y cuanto más diferencia de ángulo tengo con la iluminación, más voy a percibir la profundidad de cada una de las áreas. Cuanto más me acerco al punto de iluminación, más chato voy a ver toda la imagen y más me va a costar identificar cuál es el espesor de clearance. Para ver el clearance del limbo hay que afinar mucho el ojo, utilizar mucho aumento. A mí me da mucho resultado luz blanca, hay personas que utilizan luz azul con filtro amarillo, sin embargo a mí me cuesta más hacer foco sobre lo que quiero, yo prefiero más la luz blanca, pero es cuestión de que cada uno agudice su propio ojo a lo que quiere visualizar. Se puede medir el clearance también con tomografía de coherencia óptica o con tomografía de Scheimpflug, pero bueno, ya son sistemas más sofisticados y hay que disponer de esos elementos en el consultorio, cosa que no es tan sencilla. Acá preguntaba Anaí Brasca, indica la variación de potencia en el manual si modifico la curva. Bueno, ahora en una placa más adelante voy a hacer mención justamente a eso, a dos cosas. Primero, una planilla de Excel que sirve para calcular esas variaciones, y segundo, a unas tablas que también están en el manual de adaptación, donde hacen referencia a una equivalencia de Sagitt, que ahora no me adelanto porque ahora lo voy a explicar en la próxima, por ahí es la próxima placa, pero bueno, por ahí ya viene. Este es un ejemplo de lo que puede pasar si tenemos una bóveda excesivamente grande. Se puede ver bien claro que la lente está descentrada. Si tomamos de referencia la distancia que hay desde donde está el diámetro de la lente hasta donde está el limbo, arriba, y la distancia que hay abajo, se ve clarito que está descentrada en forma vertical. Adicionalmente tenemos hiperemia en patrón de U, que se puede ver ahí donde está señalado con la flecha. Y algunos podrían decir que hay un poquito de blanching o de compresión de vasos en esta área, porque se deja de ver la hiperemia y se ve más blanquecina la zona de apoyo escleral. Este es un concepto para hilar muy fino, porque no siempre, digamos, uno puede pensar que como hay un poco de blanching es porque la curvatura de apoyo escleral es demasiado cerrada y tengo que abrirla. Pero en realidad lo que está provocando esa compresión es el descentrado. La lente descentrada en forma vertical por un exceso de diámetro de bóveda hace que se clave abajo la lente, y cuando se clava se empieza a enterrar, y al enterrarse genera compresión de vasos, genera un exceso de clearance en la zona de hora 6, hora 7, hora 5, y por efecto de ese efecto bombeo o succión que les decía antes, al haber tanto líquido ahí, genera tracción de tejidos hacia adentro, provocando la hiperemia. Entonces acá, en un caso como este, lo que tendremos que hacer es reducir la bóveda para que la lente se centre mejor y reparta la fuerza de la presión de apoyo escleral más pareja en los 360 grados del ojo. Bueno, esta placa lo que trata de mostrar es qué es lo que cambia cuando yo modifico la bóveda. Tenemos dos lentes superpuestas aquí. La lente que está en azul es una lente con bóveda reducida, y la lente que está en color negro, que es la que se ve más separada, más grande, digamos, es más alejada, es una lente con bóveda más grande. Esa diferencia repercute en que hay una diferencia de 150 micras a la altura del limbo entre la bóveda grande y la bóveda reducida. Y si hilamos más fino, vamos a ver que la curva base de la lente, de la negra que está acá arriba, es más plana que la azul que está abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo aumento el diámetro de bóveda, para mantener la misma altura sagital, voy a usar una curva base más plana. Y si yo reduzco el diámetro, para mantener la misma altura sagital, voy a tener que hacer una curva base más cerrada. Bueno, este concepto es el que viene a estar explicado en las tablas que están en el manual sobre equivalencia de Sagitt. Y esto es muy, muy útil
porque supongamos que yo hice una prueba, y como está acá el ejemplo, probé la lente serie A, curva base 8, y me resulta que queda chica, está tocando el limbo. Necesito hacer una lente con bóveda más grande. ¿Cómo hago yo si en mi caja de prueba no tengo una lente con bóveda grande para pedir una lente al laboratorio que me asegure que va a tener un comportamiento, un clearance similar a la lente que yo probé? Bueno, para eso están estas tablas, las tablas de equivalencia de Sagitta. Son tablas que se desarrollaron haciendo una simulación sobre cuál va a ser el comportamiento de una lente con bóveda grande en el mismo ojo que una lente donde se puede apoyar una lente de bóveda estándar. Y lo mismo con una lente de bóveda reducida sobre un ojo sobre el cual se probó una lente de bóveda estándar. Estas tablas lo que nos están indicando es, si yo probé la lente curva base 8 y el clearance central que obtuve es el que yo deseo, vamos a suponer 300 micras, y yo necesito ordenar la lente del laboratorio con bóveda aumentada, porque la geometría del ojo me lo pide, porque la córnea es muy grande, porque hay toque en el limbo. Bueno, la tabla me dice que yo tengo que solicitar la lente de curva base 8.4, bóveda aumentada. ¿Qué va a ocurrir? Que la lente va a ser más grande, porque va a tener 16 milímetros de diámetro, a diferencia de la que yo probé que tiene 15,5, ¿sí? Porque la bóveda va a ser más grande. Y para mantener el mismo clearance final en la lente que yo probé, voy a tener que utilizar una curva base más plana. ¿Cuánto más plana? De 8 a 8,4. Estas tablas me permiten hacer esto con todas las lentes de la caja de prueba, ya sea que yo necesite aumentar o reducir la bóveda. Acá hay una pregunta de Marcos Jiménez. La pregunta de hoy iba, si después de la prueba decido pedir una bóveda aumentada como el ejemplo, cuando reciba esa lente con la bóveda aumentada no me va a llevar a que hayan cambios en el apoyo escleral. No, porque la banda de apoyo escleral va a venir con el mismo radio de curvatura que la lente de bóveda estándar. El comportamiento va a ser bastante similar a la lente inicial. Es más, si la lente estaba tocando el limbo, hay veces que uno termina viendo que la lente de prueba queda como con el borde medio levantadito porque no se llega a sentar en la esclera justamente porque está apoyando en el limbo. Y cuando uno pide la bóveda aumentada, termina la lente apoyando bien como corresponde en la esclera. Vuelvo al tema de la equivalencia de Sagitta. Es un tema medio complejo, pero es muy útil porque si no tendríamos que tener una caja de prueba de 50 lentes, donde tengamos lentes con bóveda reducida, lentes con bóveda aumentada, y no es tan viable a veces disponer de tantas lentes de prueba, y es más simple hacer una adaptación con una caja más acotada. Entonces, la tabla de equivalencia de Sagitta es muy útil para definir la curva base que tendría que tener la lente para que se comporte con el mismo clearance que la lente que yo probé de la caja de prueba. Si esto no se entiende, escriban abajo porque yo sé que es un tema que a veces cuesta. Para simplificar un poco todo este proceso, se desarrolló una planilla de Excel que está a disposición de quienes trabajan con las lentes Clear Lens. Esto lo distribuye GPERM. Y esta planilla es una planilla muy simple que lo único que nos simplifica es el proceso de cálculo de la lente definitiva. Ponemos arriba, donde dice curva base de la lente de prueba, la curva base de la lente que utilizamos de la caja de prueba, anotamos la graduación que tenía la lente de la caja de prueba, y después incorporamos la sobrerefracción. Se está cambiando solo esto, no sé por qué. Y después incorporamos la sobrerefracción. La sobrerefracción ya hecha la conversión al vértice. ¿Sí?
Es decir, si es una potencia elevada, tenemos que hacer la conversión al vértice y ponemos ahí directamente ya la potencia efectiva que tendría que ser. Y luego, no sé por qué motivo esto se cambia sobre, bueno. Y luego, se quedará ahí. Y luego se coloca la curva base de la lente final. ¿Por qué es esto? Justamente por si nosotros tenemos que hacer un cambio de bóveda, y el cambio de bóveda nos va a obligar a utilizar otra curva base. Al nosotros poner la curva base que tenemos que usar definitiva, nos permite que abajo en el resultado aparezca la curva base que va a tener la lente que queremos pedir y la graduación que tendríamos que utilizar. Este Excel lo que hace es contemplar el cambio de la potencia refractiva que va a tener el menisco líquido que se va a formar entre la lente y la córnea al cambiar la curva base, y de esa manera reduce la posibilidad de que tengamos errores de cálculo, porque estamos con un cálculo de la lente que estamos probando más la sobrerefracción, y si vamos a cambiar la curva base, tenemos otro valor más que nos puede inducir a un error de cálculo. Para simplificarlo, para minimizar los errores de cálculo, pusimos todo en un Excel donde uno lo hace y sale directamente y tenemos menos chance de tener errores de cálculo. Con esto más o menos tenemos el primer módulo en lo que respecta a bóveda y clearance. En la parte de apoyo escleral lo voy a dar en el segundo módulo, combinado con lo que respecta a apoyo tórico, porque es sumamente importante evaluar bien el calce de la lente que estamos utilizando de prueba para determinar si necesitamos apoyo tórico o no, no solamente a los efectos del calce de la lente en el ojo, sino a los efectos refractivos que puede tener en definitiva esa lente definitiva en el ojo. Entonces, próximo módulo, consideraciones sobre el apoyo escleral, esférico o tórico, y cuáles son el protocolo que tenemos que seguir para arribar a una buena definición de la lente que vamos a solicitar al laboratorio. Ahí con esto más o menos estamos por concluida la parte 1, el módulo 1 hoy. Estoy abierto a si quedan dudas. Ahí hay una preguntita. ¿Cómo se selecciona la curva base de la bóveda? Debe ser paralelo al K más plano. Bueno, Victorina Cribelo. La curva base de la lente en realidad es bastante secundaria. Lo que nosotros vamos a elegir es la ságita de la lente. La curva base de la lente va a ser un resultante de la ságita, no a la inversa. Es decir, no es que yo elijo la curva y después quiero que tenga determinada ságita. No, yo elijo la ságita y después esa ságita me determina una determinada curva base. Así es como funciona este sistema de lentes, excepto en el caso de las lentes de geometría revertida, donde ahí tengo un mayor grado de libertad y puedo elegir una ságita determinada con una determinada curva base. Pero bueno, ese va a ser otro módulo. Entonces, conclusión, yo selecciono la ságita de la lente, no la curva base. La curva base es un resultado de la ságita. El cambio de bóveda modifica el clearance. Bueno, Mónica Masalia pregunta si el cambio de bóveda modifica el clearance. El cambio de bóveda sí modifica el clearance, y por eso es que hay tablas de equivalencia de ságita. Por eso es que si yo quiero mantener el mismo clearance que obtuve con una lente de bóveda estándar curva 8, la tabla me dice que si yo quiero hacer bóveda aumentada tengo que pedir curva base 8.4. Porque si yo pidiera curva base 8 en bóveda aumentada, ahí sí voy a tener un clearance muy superior al que tenía con la lente que yo probé. Y yo lo que quiero es mantener el clearance ideal de la lente que yo utilicé de prueba. Entonces, por ese motivo, sí, el cambio de bóveda modifica el clearance.
Y para mantener el mismo clearance que yo probé, utilizo las tablas de selección de equivalencia de Sagitta, tanto para aumentar la bóveda como para reducirla. Alejandro Álvarez, las diapositivas, si están en algún lado, las diapositivas están en un PowerPoint, pero se pueden facilitar, yo se las puedo pasar a Roberto Navarro y él las puede distribuir. Bueno, me alegro que todo... ¿Sí? Victorina escribe lo que es el clearance. El clearance es es la denominación del espacio que queda de separación entre la lente y la córnea. La distancia de separación entre la lente y la córnea es lo que se le llama clearance. Se adoptó ese nombre inglés porque bueno, se popularizó, pero la idea es que es la medición de la distancia de separación entre la lente y la córnea que queda cubierta, rellena con solución fisiológica. En el concepto de lentes cicliales, la idea es que la lente no tenga contacto con la córnea y tampoco flota sobre un pequeño film lagrimal, sino que está soportada sobre un colchón de líquido, que es solución fisiológica libre de preservantes, que va a mantener humectada la superficie corneal y va a ayudar en la lubricación de todo el funcionamiento de la lente. Silvia Chaparro dice, ¿cuál sería el valor dióptrico que tiene clearance? El valor dióptrico que tiene clearance va a depender de la curvatura de la córnea y de la curvatura base de la lente. Entonces es muy difícil hablar en forma genérica de cuál sería el valor dióptrico que tiene clearance. Lo que nosotros, cuando estamos trabajando con ectasias, donde no tenemos un valor estable de curva corneal, sino que más bien es un valor irregular, lo que nos va a definir la potencia es cuál es la curva base que usamos de la lente. Toda la línea de lentes Clear Lens en la caja de prueba están diseñadas y la potencia que se colocó tiene el objetivo de compensar prácticamente la totalidad de la miopía inducida por la ectasia con la curva base y la potencia que tenga la lente. De manera tal que nosotros la sobre-refracción que tengamos que hacer sea bastante baja, es decir, que nos dé más o menos una dioptría, excepto que el paciente además tenga una miopía o una hipermetropía axial, y en ese caso, bueno, vamos a tener que ponerle más potencia, pero si la miopía fue inducida exclusivamente por la ectasia, cuando coloquemos la lente que le vaya mejor, la sobre-refracción va a ser prácticamente cercana a cero. Isabel McDonald, ¿cómo te va, Isabel? ¿Qué solución salina utilizo? Bueno, ¿qué tema es la solución salina? En Argentina tenemos bastantes problemas con las soluciones salinas. Yo probé varias, estuve probando soluciones salinas en monodosis de la marca Valmax, probé también la de Pharmacity, probé una que no recuerdo ahora el nombre en monodosis, probé
probé soluciones fisiológicas para nebulizar en 100 mililitros. Probé solución fisiológica, la que viene envasada de 500 para lentes de contacto. Y acá voy a hacer un poquito en contra de lo que dice la teoría, pero es la experiencia que me ha tocado. Las soluciones fisiológicas que se comercializan en Argentina no son muy estables en lo que respecta al pH. He encontrado soluciones con un pH bastante bajo que han causado irritación en pacientes. Misma marca, me ha tocado distinto pH. He hecho algunas pruebas porque tengo un paciente que el padre es ingeniero químico y usa esclerales, así que con él estuvimos haciendo algunas pruebas. Entonces encontré que la solución salina que viene con el pH bastante más estable del mercado es la que viene para usar con lentes de contacto blandas. La que viene en el frasco de medio litro, pero que tiene preservante. Entonces ahí uno entra en la disyuntiva. ¿Qué es peor? ¿Que la solución fisiológica que estoy utilizando tenga un pH excesivamente bajo o que tenga un poquitito de preservante? Y en esa disyuntiva es la que estoy. Yo sigo recomendando como primera opción solución monodosis fisiológica libre de preservantes. He cambiado varias marcas. Hay una marca que es muy buena, es muy estable, es alemana, se llama... acabo de comprar un montón de cajas y no me acuerdo el nombre. Bueno, es que son alemanas las monodosis, que se utiliza para uso inyectable y para nebulizaciones. Y esa es la que me ha resultado más estable de todas, pero es muy costosa. Cada frasquito de 5 mililitros, comprándolo en droguería, me cuesta casi 10 pesos a mí. Así que imagínense al paciente. Ese es el gran problema que tenemos. Yo estuve hace poquito en Colombia y me traje algunas cajas de un laboratorio que está hecho junto con Alfredo Huertas, un desarrollo de una solución fisiológica específicamente enfocada en uso de esclerales y que tiene el pH y la cantidad de electrolitos enfocados a mantener de la mejor manera el ecosistema ocular, y la he probado con muy buenos resultados en los pacientes. El gran inconveniente que tenemos es que no está disponible en Argentina. Internacionalmente, hasta donde yo conozco, hay 3 soluciones fisiológicas que fueron desarrolladas para esclerales. Está la de Menicom, y está la de Bauchilon, y ahora esta colombiana. Mientras tanto, acá vamos a tener que seguir probando con algunas marcas a ver cuál es la que da mejor resultado. Yo en general uso Valmax, o la monodosis de Valmax, o monodosis de esta alemana, que ahora no se me hizo una laguna y no me acuerdo el nombre, pero si buscan solución fisiológica para nebulizar alemana, les va a aparecer esta, que es bastante con Braun. Ahí está, Braun, no me salió el nombre. Braun es la que me pareció más estable. Victorina Cribelo, el espesor de ese clearance debe ser aproximado al espesor de la lente. Exactamente, el espesor de clearance ideal es al momento de colocar la lente que sea similar al espesor de la lente. Sabrina Noelia Díaz, la ságita la determinás con la topografía. La ságita de la lente, no. La ságita de la lente la determino, de la lente que voy a usar de prueba, la determino mirando al paciente de costado y viendo cuánto está de protruida la córnea. Es un parámetro que cuando lo empiezan a hacer, rápidamente le agarran la mano y ya más o menos tienen una idea de qué lente es la que tienen que probar. Cecilia Verónica Gómez, estas lentes, ¿qué DK tienen? Cecilia, las lentes se fabrican en Contamac Extra, que tiene un DK de 100. Y hasta donde hablé con Roberto Prado de GPERM, la idea es que esté disponible el Contamac Extreme, que es de 125 de DK, para cuando tenemos pacientes con requerimientos especiales
ya sea con un contenido material no muy bueno, donde queremos privilegiar una mayor oxigenación, o porque la lente necesita tener una potencia elevada y tiene mayor espesor, entonces queremos privilegiar que tenga mayor descarga. María Florencia Viñalgo, ¿se hacen blandas y flexibles? María Florencia, las esclerales de GPERM son exclusivamente rígidas. Existen lentes blandas esclerales, pero funcionan de otra manera, no son de las que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando exclusivamente de lentes esclerales rígidas. Bueno, acá Roberto Navarro me dice si conozco las que vende Aguado San Farm. ¿Qué tal es? No, no la conozco yo, Roberto, así que no te puedo mencionar de esa. Isabel, que bueno, en USA tiene la de Menicon, es fantástica, sí. Yo en Colombia estuve con gente que estuvo probando la de Menicon y la del laboratorio colombiano, y que se llama Office Day, y no notó diferencia entre ninguna de las dos, así que es un muy buen producto. Si andás, Isabel, por acá, por cerca de mi consultorio uno de estos días, tocame timbre y te doy una cajita para que la pruebes. Andrea Silva, ¿cuál es el multipropósito utilizado para guardarlas? Bueno, Andrea, a mí me gusta mucho utilizar los multipropósitos de lentes blandas. Yo uso o BioTrue o el Opti3 Pure Moist. Esos son los dos de mi preferencia, porque tienen un buen humectante que siempre lo privilegio en las lentes esclerales, y a su vez el hecho de que sean soluciones para blandas le da más liquidez, menos viscosidad que las soluciones para lentes rígidas. Yo prefiero que tengan menos viscosidad, que sean más livianas, porque de esa manera digamos, es más fácil enjuagar la cara cóncava de la lente cuando uno la va a colocar en el ojo, y me quedo más tranquilo que no quedan restos del desinfectante cuando el paciente se lo coloca. Marcos Jiménez pregunta por monosis de Santa Lucía. Marcos, las vi dando vueltas por Mercado Libre, las monosis Santa Lucía. Creo que son las monodosis de Valmax, que las está fabricando con marca de tercero. No lo sé, me da la impresión, pero no estoy seguro. No las probé, no te puedo decir. Margarita Lafleur, ¿qué tiempo debe esperarse hasta poder adaptar un paciente que se le han colocado anillos? Depende del criterio del médico interviniente. Yo he tenido derivaciones para adaptar lentes con anillos más o menos a los 2 meses que fueron colocados, pero depende mucho del criterio del médico que está interviniendo. Hernán Schulmeister, a ojo y con lámpara hendidura, no sé a qué te referís. Supongo que es para determinar la lente de prueba. En mi criterio, yo pienso que se puede trabajar esclerales con lámpara hendidura y nada más. Sin lámpara hendidura no se puede. Es decir, se puede prescindir de topógrafo, de OCT, de todo. Pero la lámpara hendidura es básica. Si no tengo lámpara hendidura, no se puede adaptar esclerales. Eh, claro, las agitas, perfecto. Bueno, creo que ahí están todas las preguntas más o menos al día. Bueno, Roberto, cuando quieras entonces cerramos la transmisión. Muchas gracias a todos, me alegro que les haya resultado interesante, y bueno, quedan los otros módulos que prometo hacerlos más o menos entretenidos.
Bueno, muchas gracias a todos por lo que están escribiendo. No, no los menciono de a uno porque me voy a olvidar siempre de algunos, pero me alegro que les haya resultado interesante y Bueno, a vos no te escucho, fue buena Roberto. la clase. Las próximas clases están en el PowerPoint, dictadas por Hugo, 11 de septiembre, 16 de octubre y 13 de noviembre. Todos tienen que registrarse nuevamente porque nosotros necesitamos usar el campus. Así que todos los que quieran participar están invitados, pero tienen que volver unos días previos a enviar el correo. Nosotros igual les vamos a hacer acordar, en fin, vamos a estar en contacto. Ok, ya tenemos las próximas clases Yo los entonces. voy a despedir la transmisión, pero voy a decir algunas cositas más. Comenzamos el 6 de septiembre, comenzamos un curso de esclerales, también de 4 clases, que va a estar dictado por el doctor Alfredo Huertas. Ese curso tiene un arancel. Ya en su momento, bueno, les informaremos. Creo que por hoy nada más. Muchas gracias, Hugo, y nos veremos en los próximos webinars auspiciados por GEPER. Queremos agradecer a GEPER que nos haya dado la oportunidad a los colegas para poder escuchar a Hugo y ver y presenciar, conocer tan interesante material. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches a todos. Gracias. Si estás hablando, Roberto, yo no te escucho, ¿eh? Me escucho